Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos, hermanas. Bueno, a ver qué tal le va a los hermanitos allá afuera, porque ahorita es un caos. Verano, porque hoy viene el expresidente. Bueno, ya vino, supuestamente. Ahorita ya debería de estar por aquí. Qué loco está el mundo, ¿verdad? Sí, pues. Sí. La gloria del hombre, ¿verdad? Que siempre quiere gloriar al hombre. Sí, es bien irónico. Estábamos hablando eso con algunos hermanos y decíamos cómo es de ilógica, digamos, la forma de pensar del hombre, ¿verdad? Porque estuvimos toda la semana leyendo notas, publicaciones. La noticia ahí sí que de la semana es la venida del señor expresidente, ¿verdad? Sí. Pero es impresionante cómo, a sabiendas de que la persona pues obviamente ya se le comprobó, hubo juicio, cumplió condena por temas, en el caso de este señor, por temas de corrupción, y sabrá Dios cuántos otros más, ¿verdad? Sí. Pero por lo menos el que se dio a luz fue ese, ¿verdad? Entonces, y aún con todas las pruebas y aún con todas las evidencias, ¿verdad? Todavía la gente lo sigue, lo aclama. Por ahí incluso habían algunos diputados pensando en proponer una reforma a la Constitución para permitir que este señor se reeligiera, ¿verdad? Como presidente. Y entonces con los hermanitos estábamos, solo en Guatemala ponemos de presidente, ¿verdad?, a alguien que ya se le comprobó que pues, le robó al país, ¿verdad? Fue corrupto, hizo tantas cosas, ¿no? De verdad es ilógico, ¿verdad? Pero también la palabra, ¿verdad?, nos enseña que a las personas, ¿verdad?, hay ciertas personas a las que el Señor permite que vivan cegadas a causa de sus pecados, ¿verdad? Y eso pues no solamente en el Evangelio, en la vida cotidiana. Podemos ver ahorita todas las personas que hasta en caravana y no sé qué empresa iba a brindar la seguridad y que hasta con guardaespaldas, y como que fuera la superestrella, ¿verdad? Pero realmente quien viene es un convicto, ¿verdad?, que se le probó que hizo muchísimo daño al país, ¿verdad? Pero bueno, ahí sí que es el gobierno del hombre, ¿verdad? Y uno pues al final solo se queda como que observando y tratando de entender, ¿verdad? Pero aparte de eso, hermanas, la semana pasada les decía que pusieran mucho ojo a las cosas que iban a suceder en estas semanas, ¿verdad? Dado que la semana pasada comenzó, como dicen por ahí, ¿verdad?, la cuaresma, ¿no? Pero hermanos, les invitaba a que pusieran ojo a ese tema, porque en medio del estudio, ¿verdad?, nos hemos dado cuenta con algunos hermanos ahí en el Instituto Bíblico que, digamos, el grado, digamos, de idolatría, por decirlo de esta forma, ¿no?, el nivel de idolatría, ¿verdad?, que observamos en el mundo en estos tiempos es superior a lo que hemos visto años atrás. Y en esta época, obviamente, como es una época que se celebra principalmente en una iglesia, en este caso la Iglesia Católica, ¿verdad?, estamos viendo un nivel de idolatría, pero tremendo, ¿verdad?, bárbaro. Y más en esta época, porque los católicos, obviamente, ya sabemos cómo celebran este tiempo, que es el tiempo, llámese, o ellos lo llaman el tiempo de la cuaresma, ¿no? Las llamadas procesiones, ¿verdad?, los llamados velatorios, las alfombras, ¿verdad? Por ahí estaba leyendo yo unas notas en las que los asistentes a varias iglesias católicas, ¿verdad?, estaban ahí sí que acusando, incluso hasta iniciando procesos legales en contra de las personas que se encargan de restaurar las imágenes. No sé si ustedes lo verán. Y que no, como quedó muy blanquito, ¿verdad? Entonces demandado y hasta con riesgo de ir a la cárcel, ¿no?
Y entonces las personas dan sus argumentos, ¿verdad? Así como, bueno, yo hice lo que el párroco me dijo que hiciera, o lo que el padre de ahí me dijo que hiciera, y ese fue el resultado. Pues ya realmente mi trabajo es darle, digamos, mantenimiento a esa imagen, ¿no? Pero las personas ahí sí que en su idolatría, ¿no? En su forma de pensar decían, no, lo que pasa es que como quedó, parece como que está muy nuevo, ¿no? Ellos quieren, ¿verdad?, la imagen que han estado adorando durante muchos tiempos, ¿verdad? En fin, y no se ponen a pensar que incluso están poniendo hasta en riesgo la vida de alguien más, ¿verdad? Porque esa persona pues tiene, o esas personas, ¿no?, tienen el riesgo de incluso ir a prisión, ir a cárcel, ¿no? ¿Por qué? Por restaurar esas imágenes, ¿no? Entonces vemos el grado de idolatría, ¿no? El grado de indiferencia de la gente ante el valor de la vida de alguien más, que prefieren tener a un muñeco, ¿verdad?, en el altar tal como a ellos les gusta tenerlo, a la vida de alguien, ¿no? O sea, como que cambiaran el tener a la imagen ahí tal y como a ellos les gusta, y si eso implica meter a alguien a la cárcel, pues lo hacen, ¿no? Entonces llegamos a un nivel en el que ya las personas están comenzando, como quien dice, a perder el valor de la vida de una persona, ¿verdad? Y no piensan en las consecuencias, simplemente actúan sin pensar, ¿no? Ya, por ahí estaba viendo yo que habían personas, por ejemplo, haciendo cola y que llegaban desde un día antes, ¿no?, para comprar su turno, su ticket, ¿no?, para cargar al santo de no sé qué, ¿verdad?, o para ir a no sé dónde, ¿no? Pensando que con eso se van a salvar. Pensando de que con eso se van a salvar, o con eso compensan los pecados, dicen ellos, ¿verdad?, que han cometido durante el último año. Eso lo dicen ellos, es su penitencia, ¿no? Y obviamente no atacamos a la persona, ¿verdad? Simplemente atacamos a la doctrina falsa, ¿no? Porque hay un montón, miles de millones de personas en todo el mundo que celebran en este tiempo, ¿verdad?, la Cuaresma de la forma en la que se celebra conforme a las tradiciones católicas, ¿no? Entonces, en estas semanas venideras, estábamos hablando con algunos hermanos, no dudamos en que se desate un espíritu de idolatría terrible, como nunca lo habíamos visto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se están dando que antes no se habían dado, ¿no? Hay muchas manifestaciones que antes no habían sucedido, y estamos como que a la expectativa de ver qué sucede en las próximas semanas, porque todas las piezas, como quien dice, comienzan a encajar, ¿verdad? Todas las señales comienzan a darse, y más en este momento, ¿verdad?, donde como les digo, el espíritu de idolatría se está desatando de una forma tan terrible, hermanas, que de verdad, ahí sí que el que esté, digamos, seguro de estar firme, que ore, dice, para no caer, ¿verdad? Y dentro de ello, pues les traía una nota, algo rapidito, ¿verdad? Es la Universidad de Estados Unidos, una universidad que se llama, hermana, bienvenida. Una universidad de Estados Unidos, se llama la Harvard University, ¿verdad? Esa la conocemos, tiene la fama de ser la mejor universidad del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa, hermana, bienvenida, porque esa universidad guarda las grandes mentes, ¿no? ¿Verdad? Y por obvias razones, los grandes estudios, los grandes descubrimientos han surgido de cunas. Una de ellas, ¿verdad?, es la Harvard University. Y un profesor se hizo una pregunta, qué curioso, ¿verdad? Y le dijo a sus alumnos, les dijo: vamos a estudiar las filosofías sobre las cuales el pueblo de América Latina ejerce algo denominado la fe. ¿Lo voy a entender? Vamos a estudiar las creencias de las religiones y vamos a determinar, ¿verdad?, sobre qué fundamenta la gente sus creencias. Imagínense por dónde va el estudio. Lo que me llamó la atención fueron las conclusiones de ese estudio, porque ¿cuál era el propósito de analizar las creencias de las religiones en América Latina? Al final, este profesor quería descubrir qué persona era, digamos, la más idólatra, ¿no? Si un protestante o un católico, y dentro del protestantismo todas sus ramas, ¿no?
Entonces pidieron presupuesto, se vinieron a América Latina, es un estudio de mucho tiempo, estamos hablando de más de un año, ¿verdad? De estar la gente documentando, estudiando, entrevistándose, etcétera, etcétera, ¿no? Regresaron a Harvard University y se llevaron la gran sorpresa, ¿verdad? Hermana, bienvenida, buenas noches. Y se llevaron la gran sorpresa. La conclusión del estudio de quién es el más idólatra, el católico o el evangélico, ¿verdad? Y según los resultados de las encuestas, del estudio, el idólatra es más idólatra el evangélico que el católico. Y cuando vieron esos resultados, los profesores, pero ¿cómo así, verdad? ¿Cómo va a ser más idólatra un evangélico, ¿no? Bien, vamos a estudiar las conclusiones. Dice, la conclusión es que el evangélico es más idólatra que el católico por una sencilla razón. Que el católico, dice, adora imágenes, adora ídolos, pero por desconocimiento. Porque caen en el saber de que se les ha enseñado una doctrina falsa y que a causa de esa doctrina ejercen la fe y por eso pues adoran esos ídolos, ¿no? Pero los evangélicos, no teniendo imagen, no teniendo ídolos, lo que sí adoran son hombres, ¿verdad? Adoran esa imagen, pero no es una imagen de madera, ¿no? Una imagen física, sino es una persona. Idolatran a personas. Y se han dado cuenta, y hay otra documentación, ¿verdad?, para agregarla también a nuestras investigaciones que hemos hecho. En este otro estudio determinaron básicamente lo que ha sucedido en esas iglesias que han crecido mucho, llámese iglesias de la prosperidad o iglesias apóstatas, ¿no? ¿Por qué causa o cuáles son las causas por el cual esas personas idolatran a esas figuras, ¿no? Desde el punto de vista, obviamente, que es científico, ¿no? Porque estamos hablando de filósofos, de psicólogos que estaban tratando de entender este fenómeno. Lo que me llamó la atención, como les repito, es que el resultado de ese estudio es que es más idólatra el evangélico que el católico. Por la razón de que el evangélico idolatra a seres humanos, ¿verdad? Y que las causas de esa idolatría han llevado al pueblo de América Latina a extremos tales, ¿verdad?, que las personas han estado dispuestas a todo, en el sentido de entregar incluso bienes, propiedades, ahorros de toda su vida. En algunas iglesias, llámese iglesias, ¿verdad?, han estado dispuestos incluso hasta a entregar a su propia familia, porque han encontrado, llámese pastores, ¿verdad?, que han pedido, ¿verdad?, cierto tipo de ofrendas. Vamos a ir madurando más adelante porque es un tema muy complejo. Y las personas han estado dispuestas incluso a entregar, por ejemplo, a sus propias hijas o a sus propios hijos, ¿verdad?, para que estos, llámese pastores, ¿verdad?, entre comillas, ¿verdad?, les posean, ¿no? ¿Verdad? Es un tema muy complejo y muy duro, ¿verdad? Es un estudio muy extenso, lo vamos a ir viendo por partecitas, ¿verdad? Pero esa es la realidad, hermanos, esa es la realidad. Estamos en tiempos que la Biblia llama tiempos de la apostasía, tiempos en el que el hombre, dice el apóstol, ¿verdad?, va a tener como una especie de picazón de oír, ¿verdad? Va a buscar doctrinas, ¿verdad?, predicadas por hombres que conforme a sus concupiscencias, ¿verdad?, predican ciertas enseñanzas, ¿verdad?, lucrando con la gente. Dice en algunos pasajes, comerciando, ¿verdad?, mercadeando con las personas. Es algo muy fuerte, hermanos, muy fuerte, ¿verdad? Pero para nosotros, ¿verdad?, gloria a Dios que se nos permite estar en una iglesia de sana doctrina. Gloria a Dios, eso es causa de darle gloria a Dios, porque sabemos de dónde el Señor nos ha rescatado, ¿verdad? Sabemos de dónde el Señor nos ha librado, ¿verdad? Y sabemos cuál es el fin, ¿verdad?, de la fe que profesamos, ¿verdad? Y por ende se nos invita a tener misericordia de todos aquellos que hoy por hoy pues sabemos y conocemos están siguiendo pasos, están por caminos que pues ya es más que evidente son caminos pues equivocados, ¿verdad?
Dice, hermana, que yo le doy la gloria al Señor, y se lo mencionaba hace un ratito a la hermanita, ¿verdad? De cómo el Señor ha tenido misericordia, ¿verdad?, de la vida de los hermanos. Le hablaba a la hermana acerca de mi testimonio. Hace 3 años, como yo vine a Asambleas de Dios, ¿verdad, hermana? Mi hermana me sabe ahí todas mis historias, ¿verdad? Y cómo después de 3 años el Señor le cambia la vida a uno de tal manera, obviamente con la sana doctrina, como dice la hermana, ¿verdad? Porque estoy más que seguro que si el Señor no me hubiera permitido estar en una iglesia de sana doctrina, hoy por hoy yo no estuviese haciendo todo lo que lo estoy haciendo, ¿verdad?, en el servicio para el Señor. Estaría, sabrá Dios, haciendo quién sabe qué cosas, ¿verdad? Pero gloria a Dios, hermanos, el Señor ha tenido misericordia, porque así como decía el apóstol Pablo, yo soy un abortivo, dice él, ¿verdad? Yo ni siquiera merezco, ¿verdad?, el privilegio que me ha sido dado, pero porque el amor de Dios es tan grande, es porque estamos donde estamos, ¿verdad? Fíjense que esta semana en la página de internet sucedió algo interesante, y es que había un, llámese, hermanito de Asambleas de Dios, que hasta el día de hoy todavía seguimos investigando a ver si es de Asambleas de Dios, ¿verdad? Pero el hermanito colocaba comentarios muy fuertes, ¿verdad? Comentarios acerca del pastor de tal iglesia, del pastor de tal otra, ¿verdad? Pero se notó, digamos, un tono en sus comentarios en el que lo que se estaba haciendo no era dar a luz, ¿verdad?, verdades para que las personas encontraran la verdad del Evangelio, sino más una especie como de contienda, ¿me voy a entender? Alguien que se notaba, estaba muy enojado y estaba ahí sí que prácticamente peleando con otra persona, ¿verdad? Y él dentro de sus notas él escribía que era de Asambleas de Dios. Pues yo le respondí en una nota y le dije, mira, hermano, ¿verdad? Lo felicito por el carácter de dar a luz las verdades de lo que está, ¿verdad?, predicándose para motivar a la gente al error, ¿verdad? Eso sí, obviamente se lo aplaudo. Obviamente eso es lo que la Biblia también nos enseña, dar a luz las verdades. Pero, hermanito, ¿verdad?, tiene que tener un objetivo, ¿verdad? No es el hecho de ponerse a pelear con la gente, ¿me voy a entender? Sino es el hecho de dar a luz una verdad, pero con el objetivo de que las personas que vean esa información, que las personas que lo escuchen se den cuenta, recapaciten y cambien. Al final, ¿cuál es el objetivo, hermanos? Que las personas obren el verdadero ¿qué? La verdadera conversión, el arrepentimiento genuino. Porque si no, solo pues vamos a incitar a la contienda, ¿verdad? Y nos la vamos a pasar peleando todo el tiempo, ¿verdad? O sea, lo sabemos y ese es el objetivo de dar a luz las cosas. Y de hecho en la nota yo le decía al hermanito, mire, ¿a qué iglesia de Asambleas de Dios usted asiste, verdad? ¿Quién es el pastor o quién supervisa lo que usted está publicando, verdad? Y de ser así me gustaría incluso reunirme con usted, porque la verdad es de que si su afán es dar a luz las verdades para la conversión de la gente, unamos fuerzas, ¿verdad? Y prediquemos la sana doctrina, ¿verdad? Al día de hoy, hermanos, todavía no tengo respuesta, ¿verdad? Oremos para que el Señor, si eso era genuino, pues que el Señor ponga, ¿verdad?, a las personas en el camino. Pero si no, por lo menos ya dimos a luz, ¿verdad?, de que cuáles eran las razones genuinas de una persona, ¿no? Génesis capítulo 3, versículo 14. Muy bien. Gloria a Dios. Palabra del Señor dice de la siguiente manera. Génesis 3:14. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré, aquí hay una clave, hermanos, para el estudio, bueno, nuestros estudios, ¿verdad?, de profecía bíblica, ¿no? Quiero que pongamos mucho énfasis en el versículo 15 de Génesis capítulo 3.
Y pondré, dice, enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Ahora vamos por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 29. Y dice de la siguiente manera: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. De la higuera aprended esta parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día, ojo, esto también es clave, verso 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre, del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre la casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer, y aún a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que éste no sabe. 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será lloro y el crujir de dientes. Amén. Bien, hermanos, qué bendición. Mateo nos enseña de la mismísima boca del Señor Jesús, ¿verdad? De la mismísima enseñanza del Hijo de Dios acerca de un misterio, hermanos. Era un misterio hasta que tiempo después surgió otro gran siervo del Señor, llámese el apóstol Pablo, ¿no?, que recibió la luz de parte del Señor para poder entender este pasaje, ¿verdad? Pablo posteriormente dijo: no todos, ¿qué? ¿Van a qué? Van a morir, ¿verdad? Y llegará el día, dice, en el que con voz de trompeta, ¿verdad? Y cuando el Señor, dice, se manifieste, los muertos ¿en qué? En Cristo resucitarán primero. Amén. Y los que estemos vivos, ¿seremos qué? Seremos arrebatados.
Pablo recibió la luz de parte del Señor para poder entender ese gran misterio que se llama, ¿qué? El arrebatamiento. Amén. Y el Señor en el Evangelio de Mateo acabamos de leer que Él mismo ya estaba enseñando a sus apóstoles acerca de que va a haber un día en el que toda la tierra se va a estremecer. Amén. Y que en ese día el Hijo del Hombre, dice, va a volver para dos cosas. La primera, para arrebatar a aquellos a los que ama, y la segunda, para dar juicio a aquellos a los que han pecado y se han apartado de la verdad. Eso no lo dijo ningún profeta, no lo dijo ningún apóstol, ¿verdad? No lo dijo ningún hombre de Dios, lo dijo el mismísimo Señor Jesucristo. Nótese, ¿verdad? Y si lo dijo el Señor Jesucristo, es porque la Biblia nos transmite un mensaje en el que esta enseñanza tiene un grado muy elevado, ¿verdad? En cuanto a prioridades, me voy a entender, en cuanto a importancia, ¿verdad? No es lo mismo recibir una palabra por parte de un profeta, o por parte de un apóstol, o por parte de cualquier otro siervo del Señor, a recibir esta palabra y esta enseñanza del mismísimo Señor Jesucristo, ¿verdad? Notan el grado de importancia, ¿verdad? El primogénito de la creación dice: llegará un día en el que dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro ¿qué? Será dejado, ¿verdad? Habrán dos mujeres, ¿verdad? Trabajando juntas, una será tomada y la otra será ¿qué? Será dejada, ¿verdad? Y que ese día va a ser como un día en el que nadie se lo espera. Va a ser en el momento en el que menos las personas piensen que suceda. En otras palabras, incluso podemos considerar en el momento en el que estemos desprevenidos, ¿verdad? En el que todo vaya tan bien que corramos el riesgo de descuidarnos en nuestra fe. Por eso es que Pablo decía: aquel que crea estar firme, que ore todavía más, ¿verdad? Para no caer. Amén, hermanos. Llegará un día, hermanos, llegará un día en el que el Señor hará juicio a las naciones. Amén. Hará juicio a todo aquel que se haya apartado de la verdad. Háblese apóstata, ¿no? Hará juicio a todas aquellas personas que han ejercido la idolatría y que han rechazado la verdad, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Porque todos en esta vida tenemos la oportunidad, por medio de la misericordia del Señor, de recibir la verdad. Amén. Y aún así no nos prediquen, ¿verdad?, la sana doctrina. Recordemos, ¿verdad?, que el apóstol también nos enseñaba, el apóstol Pablo, si no mal recuerdo, que los que están en la ley, con la ley serán juzgados, pero los que no están en la ley, sin ley serán juzgados, porque en sus corazones, dice, el Señor ha puesto ese discernimiento, ¿verdad?, para entender la diferencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Así que nadie, ¿verdad?, tiene la excusa, ¿verdad?, de sus pecados, ¿no? Amén. Pero al principio leíamos un pasaje del libro de Génesis, en el que el pasaje hace referencia al pecado de Adán. Al pecado, le llaman algunos estudiosos al pecado original, ¿no? Al primer pecado, pues, ¿me voy a entender? Y a causa de ese pecado, ¿verdad?, el hombre fue echado fuera de ¿qué lugar, hermanos? Del jardín del Edén, del paraíso de Dios. Amén. Pero el hombre no fue echado simplemente así, ¿verdad? No fue echado fuera solo así. Hay un contexto que hay que entender. En el momento de la expulsión del ser humano, ¿verdad?, suceden muchas cosas, y una de ellas es que el Señor le habla a la serpiente, ¿sí? ¿Quién es la serpiente, hermanos? Satanás, el diablo. Amén. Y dice: pondré enemistad entre tu simiente
y mi simiente. Nótese que ahí ya el Señor marcaba la separación de los hijos de Dios y los hijos de quién, hermanos, los hijos de Satanás, ¿verdad? De los que siguen y adoran a Dios y de los que, ¿verdad?, siguen sus propias concupiscencias, o incluso los que adoran a Satanás, ¿verdad? ¿Voy a entender? Una diferencia tan marcada que el mismo Padre dijo: voy a poner una división bien clara entre tu simiente y mi simiente, ¿verdad? Y tu simiente, ¿verdad?, herirá a la mía. ¿En dónde? A ver si pusieron atención. En el calcañar. Pero mi simiente golpeará la tuya, ¿verdad?, con un golpe de muerte. ¿En dónde? En la cabeza. Ya desde ahí el Señor estaba dando, ¿verdad?, su plan salvífico por medio del Señor Jesucristo. Hay una gran diferencia, hermanos, entre los creyentes, llamemos nosotros verdaderos, y quienes no lo son, ¿verdad? Y dice la palabra que en los últimos tiempos, dice, como en los días de Noé, dice, la gente estaba ocupada en muchas cosas. ¿Voy a entender? En todo menos en el Evangelio, en todo menos en la adoración del Señor. Comían, se casaban, bebían, se daban en casamiento. Por ahí algunos estudiosos bíblicos dicen que esto hace referencia a que hay espíritus predominantes que hacen que el hombre caiga en cierto engaño y se aparte, ¿verdad?, de la fe verdadera. Uno de ellos es, por ejemplo, el materialismo. En los últimos días, dicen algunos estudiosos, llegan a la conclusión de que el materialismo en el corazón del hombre se va a enraizar de tal manera que las personas van a preferir lo material que la sana doctrina, ¿verdad? Y no están muy lejos de la verdad. ¿Cuántas personas usted hoy les pregunta: mira, hermanito, ¿verdad?, ¿te gustaría servir? ¿Te gustaría estar en algún privilegio, verdad? ¿Qué tal y si, por ejemplo, comenzamos con que le des la bienvenida a los hermanitos en las reuniones, verdad? ¿Y cuál es la respuesta? No, hermano, es que tengo que trabajar, ¿verdad? No, es que tengo que. ¿Voy a entender? El Señor Jesucristo decía: aquel, dice, que pone la mano ¿en dónde? En el arado y mira hacia atrás, ¿verdad?, no es digno del reino. Eso en el contexto de: Señor, yo quiero seguirte. Bueno, sígueme, pero primero deja, ¿verdad?, ir a despedir a mi familia, ¿verdad?, y después te sigo. Pero primero, Señor, déjame ir a enterrar a mis familiares. ¿Se recuerdan de esos pasajes? La respuesta del Señor Jesús, ¿cuáles eran? Que los muertos, dice, entierren ¿a quién? A sus muertos, ¿verdad? Y aquel que quiera seguirme, dice, déjelo todo, tome su cruz y ¿qué? Y que me siga, ¿verdad? Porque aquel que dice que va a seguir al Señor pero todavía mira hacia atrás, Jesucristo dice, ese no es digno del reino. No es digno del reino. El Señor era muy demandante en cuanto al servicio, ¿verdad? Es muy categórico, no deja oportunidades a otra cosa. ¿Voy a entender? En otras palabras, al Señor francamente no le interesa si nosotros, qué sé yo, somos comerciantes, ¿verdad?, o somos egresados de una universidad, o trabajamos para tener bienes, o X cantidad de cosas. Al Señor no le interesa eso, ¿verdad? Al Señor lo que le interesa es que le sigamos y estemos dispuestos a dejarlo todo por causa de ¿qué? Del Evangelio. ¿Ya? El Señor es muy categórico. Maestro, bueno, ¿por qué me dices bueno? Bueno, solo hay uno, Dios. ¿Van a entender? ¿Se recuerdan de ese pasaje? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, ¿verdad?, pon en práctica las leyes, ¿no? ¿Cuáles leyes? Los 10 mandamientos. ¿Cuál fue la respuesta del judío? Señor, todas esas cosas yo las hago desde que yo era un pequeño. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Bien has dicho, pero hay una cosa que todavía te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ¿qué? Sigue.
¿Cuál fue la respuesta, hermanos, del judío? Pero somos mercaderes prósperos, Señor. Estaba todavía atado a las cosas materiales de este mundo, ¿verdad? Como seres humanos tenemos el riesgo, hermanos, ¿verdad?, de colocar aquello que nos ha... Porque el Señor también, ¿verdad?, está consciente de que si el Señor le ha permitido a usted tener una casa, tener un empleo, tener un negocio, esas cosas cuestan mucho trabajo, ¿sí o no? Pero no por el hecho de que hayamos dado tanto para poder poseerlos, quiere decir que eso ocupe el lugar de ¿qué? De Dios. No nos olvidemos que del Señor es la tierra y su plenitud. Así que ese lugar que yo llamo mi casa, realmente no es tan mía, ¿me vas a entender? Porque del Señor es la tierra y ¿qué? Y su plenitud. Amén. Amén. Es un poquito difícil de digerir, hermanos, pero en el momento en el que nosotros caemos en esta conciencia, en el momento en el que nosotros nos damos cuenta de esta verdad, hermanos, por alguna razón nuestros hombros se liberan de un peso enorme, ¿sí o no? En ese momento estamos dispuestos a hacer muchas cosas por causa del Evangelio, ¿sí? Pero dice el pasaje, como en los días de Noé, las personas bebían, comían, se daban en casamiento, ¿verdad? Comerciaban, hacían bienes, hacían todo menos buscar al Señor. ¿Hasta que qué? Hasta que vino el diluvio, ¿y qué pasó? Y se los llevó a todos. Y es que hay una gran verdad, hermanos. ¿Y cuál es esa verdad? Que por mucho que nosotros lleguemos a trabajar y por mucho que nosotros lleguemos a acumular en esta vida, nada de lo que lleguemos a tener en esta vida nos garantiza la vida eterna. Usted puede ser dueño de 10, 15, 20, 50 casas si usted quiere, ¿verdad? Hacerse como Carlos Slim, ¿verdad?, el hombre más millonario del mundo. Pero con todos sus millones, eso no le garantiza, hermanos, que el día que esté delante del trono celestial vaya a ser aprobado. Amén. Amén. Y el Señor nos enseña que en los últimos tiempos así va a estar la tierra. La gente va a estar, digamos, buscando conforme a sus propias concupiscencias. Y eso va a permitir que el enemigo se aproveche de las circunstancias, ¿verdad? Y se desaten espíritus terribles, hermano, para perder a las personas e incluso, si es posible, hasta los mismos que escogidos. ¿Sí o no? El materialismo, hermanos, es una de las causas principales de la perdición de los creyentes. El materialismo. Y ojo, que no estoy diciendo que todas esas cosas sean malas, ¿verdad? Estoy diciendo que corremos el riesgo de que esas cosas las pongamos en el lugar que le corresponde a Dios, ¿verdad? ¿A cuántos hermanos, por ejemplo, les es tan difícil diezmar, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay mucha gente que usted toca el tema del diezmo y ya se levantan y se van de la reunión, ¿verdad? ¿Van a entender? Sin ir tan lejos, las ofrendas, ¿verdad? Cuán difícil es para las personas desprenderse de un poquito de dinero, ¿no? Dinero que ni es suyo para empezar, ¿verdad? Es del Señor. ¿Voy a entender? Es muy difícil para el ser humano desprenderse de lo material, ¿sí? Pero es que les digo, el materialismo es una de las principales causas, hermano, de la perdición de un creyente. ¿Cuál es otra? La idolatría. Y hermanos, yo les decía la semana pasada, y lo estábamos comentando con las hermanitas, ¿verdad?, al principio de la reunión, que pusiéramos mucho ojo, ¿verdad?, a esta época del año. Llámese Semana Santa, llámese Cuaresma, ¿no? Porque en esta época, hermanos, se desata un espíritu de idolatría terrible, hermanos, tremendo. Literalmente, por ejemplo, en Guatemala, hay una semana completa, hermano, en la que la gente le hace culto a imágenes, ¿verdad?
y adora ídolos. No sé si usted se había puesto a pensar en ello, ¿verdad? Gente que carga, ¿verdad?, imágenes para disque penitencia, del perdón de sus pecados, desconociendo que el que perdona los pecados es el Señor, ¿verdad? Desconociendo que quien los redimió con su sangre es el Señor Jesucristo, no el muñeco que están cargando. Es un espíritu de idolatría terrible, hermano. Terrible. Y comentábamos que para la iglesia evangélica la idolatría no es con imágenes, es con personas. Personas que idolatran a los, llámese entre comillas, pastores, o que se ponen títulos, ¿verdad?, apóstoles, profetas, y hablan cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Ya. Yo tenía por ahí una experiencia de hablarle a una persona que asistía a esta iglesia que se llama Casa de Dios, ¿verdad?, donde está que se llama Cash Luna, ¿no? Y estábamos hablando temas doctrinales, ¿no? Por cierto, obviamente la doctrina que me estaba hablando él era totalmente torcida, ¿no? Y en el momento en el que yo saqué la Biblia y mire, el Señor dice, la Biblia me enseña, una vez, hermanos, tocando el tema de, mire, ese es su pastor, la verdad es que está equivocado, para empezar con el nombre que se pone, ¿verdad? Con el título que se asigna, está totalmente equivocado. Mire, pues vamos a la Biblia, yo le voy a enseñar. Solo toqué ese tema, hermanos, y hubieran visto, hasta la expresión del rostro le cambia a la gente, ¿verdad? Y se levanta y se le enciende como un enojo, hermano. Y ya, ahí bloquean y ya no escuchan. La Biblia también menciona claramente en San Mateo, dice claramente así que en aquel día me dirán, Señor, sanamos, Señor, sí, no me echó por demonio, y bueno, y el Señor les contesta, nunca los conocí, hacedores de maldad, ¿verdad? Hacedores de maldad. Entonces, ¿qué decir? Que qué bonito texto habla usted. Ya está dicho. Lo que tenemos que hacer es investigar realmente la situación, como usted decía, va en la sana doctrina, ¿verdad? En la sana doctrina. El término hacedores de maldad es un término que solamente el Señor Jesucristo utiliza. Exacto. Es decir, ningún otro autor, ningún otro siervo, ningún otro profeta dentro del Antiguo, dentro del Nuevo Testamento principalmente, dentro del Nuevo Pacto, lo usa. Es bien curioso. Entonces, hacedores de maldad es un término que se tiene que entender dentro del contexto judaico, porque hacedores de maldad es un término principalmente usado por el pueblo judío, ¿sí? Dentro del pueblo judío, dentro de los rabí de la época del Señor Jesucristo, el término hacedores de maldad hacía referencia a los que servían, ¿verdad?, a dioses paganos, principalmente al espíritu de la muerte o al dios de la muerte, cuyo objetivo era hacer que las personas cayeran en perdición para llevárselos, ¿verdad? Y ojo que dentro de la dentro de la tradición judaica, ese espíritu lo que hace es ganar almas. Dentro de los términos judaicos, el término ganar viene de ese contexto, de ese espíritu cuya obviamente es un demonio, ¿verdad?, cuyo objetivo es hacer que la persona se pierda de tal manera que termine en el infierno. Y de ahí viene la expresión. Entonces, para terminar, cuando el Señor Jesucristo viene y utiliza esta expresión para los falsos maestros, eso tiene un trasfondo muy interesante. O sea que el hacedor de maldad es aquel que pierde a la persona de tal manera que su fin, ¿verdad?, es el Seol o es el infierno, ¿no? Entonces, al decirle al Señor Jesucristo, ustedes falsos maestros, hacedores de maldad, está dejando en claro que, a sabiendas o no, un falso maestro, ¿verdad?, está sirviendo a ese demonio, ¿no va a entender? Está al servicio del enemigo, ¿verdad? Como digo, sabiéndolo o no sabiéndolo. Que hay personas que por ignorancia, ¿verdad?, por falta de conocimiento, predican equivocadamente. Pero decía el Señor también, hay de aquel, ¿verdad?, que haga tropezar sabiendo. O más le vale amarrarse, dice, una piedra al cuello y echarse al mar, ¿verdad?, y ahogar, que caer, ¿verdad?, en juicio, porque se le va a pedir cuentas de toda la gente que hizo caer.
Mateo 24 habla acerca también de los falsos maestros que ganan adeptos, ¿verdad? Pero conforme a sus propias concupiscencias. Pero ¿cuál es el efecto de ello? Que aquellos adeptos se convierten, dice, en doblemente hijos del demonio, ¿verdad? Esa es una descripción por parte del Señor Jesucristo para describir principalmente la apostasía, apartarse de la verdad, ¿no? Entonces, bien curioso lo que usted dice, porque hacedores de maldad hace referencia a eso, a ese espíritu, a ese demonio cuyo objetivo es hacer caer en perdición a las personas, y ese término viene de la raíz judaica, ganar almas para el infierno. Ahora, la aplicación para nosotros como maestros. Para el maestro hay doble condenación, como quien dice, porque tiene que dar cuentas por sus propios pecados y por las falsas enseñanzas que hizo públicas. ¿Por qué? Porque esas falsas enseñanzas hicieron que otro se perdiera. Por eso es que el Señor Jesucristo los falsos maestros los llamaba hacedores de maldad, porque el fin de esas personas es el infierno, se pierde, ¿verdad? Entonces, alguien que enseña una falsa doctrina, no solo se pierde él, sino que pierde al quien le escucha. Es a la inversa de lo que predica la sana doctrina, ¿me voy a entender? Es como usted decía de la prosperidad, ¿va? Porque ahí realmente habla de la raíz, va, de lo que usted dice, va, de la... Fíjese que ese término deberíamos de corregirlo, porque no son apóstoles de la prosperidad, porque no están predicando la sana doctrina. Deberían de ser los falsos apóstoles de la falsa prosperidad, ¿verdad? Porque están enseñando cosas que no es sana doctrina. Porque por algo el apóstol Pablo decía, yo la verdad es de que prefiero confiar en el Señor, porque todo lo que yo no quiero hacer es lo que termino haciendo, decía Pablo, ¿verdad? Por causa de que soy preso de este cuerpo, ¿verdad? De la carne, ¿no? Es como un aguijón que no me deja, todos los días me incita, dice, al pecado, ¿no? Es una lucha interna, una lucha constante, diaria, ¿no? Decía el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, por eso es que el apóstol decía, pero en Cristo, dice, soy más que vencedor, ¿verdad? Me revisto, dice, de la armadura de Dios, de la armadura, dice, de la fe, porque solamente así es que yo dejo de pecar. Pero con las propias fuerzas, con las fuerzas del hombre, es prácticamente imposible. Lo más seguro es de que va a terminar pecando, ¿verdad? El apóstol Pablo decía, en los últimos tiempos, ¿verdad?, habrán muchos con comezón de oír. ¿A qué se refería? A que muchas personas van a buscar enseñanzas convenientes, ¿verdad? Lo que pasa es de que no me gusta mucho de estos temas porque son muy fuertes o me asusto, qué sé yo, ¿verdad? Y se apartan y buscan otras doctrinas convenientes, ¿verdad? Porque qué bonito ir a la iglesia y que le hablen a uno de el Señor le va a dar, ¿verdad?, el carro del año, o le va a dar la casa de sus sueños, o por ahí. Fíjese que también había un mal llamado apóstol, ¿verdad?, que sacó un libro titulado consigue, algo así como consigue el esposo que tú quieres, ¿verdad? Principalmente un libro para las hermanitas, ¿no? Y donde en ese libro él dice, tenés que agarrar una hojita y escribir cómo querés a tu esposo, ¿verdad? Y es más, si dentro de la congregación hay alguien que aplica para el puesto, como quien dice, ¿verdad?, tomarle una foto y todos los días decretar, dice, ¿verdad?, de que él va a ser tu esposo. Imagínense a qué nivel llegamos ya, donde ya escriben libros en el que prácticamente como solo les falta receta para conseguir el esposo mandado a hacer de revista, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? La palabra no me enseña eso, ¿verdad? Porque una cosa es el esposo que la hermanita quiera, hablándose de ese ejemplo, ¿verdad? Y otra cosa es el esposo que el Señor le tiene preparado a esa hermana, ¿verdad? Porque muy diferente es lo que yo quiero para mi vida y lo que el Señor quiere para mi vida. ¿Me voy a entender? ¿Me voy a entender? Por eso es que la Biblia también me enseña que los pensamientos del hombre están tan lejanos de los pensamientos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mis deseos no son los deseos de Dios, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo desear en este momento y voy a ir a la universidad y voy a sacar la maestría, todo lo que hace una persona de la media de edad, ¿no?
Pero ¿qué tal y dice el Señor lo que quiere es que esté predicando? ¿Se da cuenta? ¿Qué diferencia? ¿Verdad? Voy a conseguir el mejor trabajo, ¿verdad? Y voy a ir a todas las empresas donde quiero trabajar y voy a pedir el puesto que yo quiero, ¿verdad? Estamos ocupando el lugar de Dios. ¿Y qué tal si el Señor no lo quiere en esos lugares? Lo quiere allá afuera predicando. ¿Ya? Por eso es que el Señor Jesús decía: los muertos entierren a sus ¿qué? A sus muertos, ¿verdad? El que me dice que me va a seguir, pero todavía tiene la mano puesta ahí en el arado, todavía voltea atrás, ¿verdad? Ese no sirve para el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 2, por favor. Versículo 8. Es el mensaje a la iglesia de Esmirna. En el anterior clase estábamos explicando acerca de las aplicaciones que tiene cada una de las iglesias, ¿verdad? Acerca de que se puede interpretar en el sentido de, esta puede ser una figura de lo que puede suceder en una iglesia, en una congregación, ¿sí? Pero cada iglesia tiene un ángel guardián, ¿verdad? Un espíritu. En este caso, esa aplicación puede ser, por ejemplo, para el pastor que pastorea una iglesia, ¿no? Tenemos, como quien dice, 7 panoramas diferentes de lo que posiblemente pueda suceder o lo que sucede en una congregación. Y tenemos 7 panoramas diferentes, aplicación para el maestro, ¿verdad? De estos ángeles protectores de estas congregaciones, de lo que nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? O de las implicaciones de ser ese ángel guardián de esas congregaciones. ¿Para entender? Ya lo hemos dicho, como maestros tenemos el privilegio no solamente de predicar el evangelio, sino de cuidar a las ovejas que el Señor nos ha permitido ¿qué? Predicarles, enseñarles. ¿Vaya a entender? Así que ya leímos la primera iglesia, ahorita vamos por la segunda. Es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Amén. Bien, dice Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Amén. Yo conozco tus obras. Nótese cómo va el listado, ¿no? La lista, el checklist, como quien dice, ¿verdad? De la iglesia y del ángel, ¿no? Aplicación al maestro, en este caso al creyente, ¿no? Muy bien, hermanito. El Señor conoce tus obras, ¿sí? Todas tus obras. En el contexto, ¿en qué contexto? Las obras dentro de la congregación y las obras que fuera de la congregación, ¿sí? Y el Señor sabe que vives más que para lo secular, ahora desde tu trabajo, tu estudio, vives más, ¿verdad?, para el evangelio, ¿sí? Es como que hubiera una balanza. En un lado está tu vida cotidiana y en otro lado está tu vida dentro de la iglesia como maestro. Y en ambas vidas, ¿verdad?, y en ambas partes de la balanza, la vida requiere cierto esfuerzo, voy a entender, cierto nivel de entrega, ya, para que las cosas se puedan dar. La pregunta es: ¿de qué lado de la balanza se inclina tu esfuerzo, tu mayor peso? ¿Voy a entender? Si se inclina del lado de lo que no tiene que ver con el ministerio, o se inclina del lado de lo que tiene que ver con el ministerio, ¿verdad? ¿Será que leemos más los libros de la universidad que la Biblia? ¿Ya? Pongámoslo más práctico, ¿no? ¿Será que leemos más los libros de motivación, ¿verdad? Una vida con propósito, dice. ¿Verdad? Ya, es lo que como es un pastor el que escribió eso, ¿verdad? Es un libro cristiano, dice, entre comillas, pero léalo con profundidad. ¿Será que ese libro me enseña a mí sana doctrina? ¿Será que ese que escribió el libro predica sana doctrina? Pero como en ese libro se me enseña de que yo puedo conseguir cosas, yo puedo tener una vida agradable, una vida en abundancia, etcétera, etcétera. Todo suena bonito, pero hermanos, ¿es bíblico? ¿Verdad? ¿Es bíblico? ¿Será que leemos más el libro de ese que la Biblia? ¿Voy a entender?
Yo le decía esta semana a un católico, está bien, ¿verdad? Está bien, usted es católico, cuadrado, se lo respeto, ¿verdad? Apóstata, idólatra, pero hay que reconocerle que sí se entrega, ¿verdad? Pero la pregunta, ¿cuál es? ¿Lee más su catecismo de la Iglesia Católica o la Biblia? Y le aseguro que no lee la Biblia, porque si leyera la Biblia, conociera la verdad. La palabra dice que aquel que conoce la verdad, ese dice es verdaderamente ¿qué? Libre. Amén. Está bien, se lo respeto, pero ¿qué lee más? ¿El catecismo o la Biblia? Y ahí lo agarren en curva, dirían por ahí, ¿verdad? Lee más los libritos, lee más, o va más a las actividades por ahí. Ahora las iglesias pareciera que todo es campaña futbolística cristiana, solo con agregar el cristiano como que fuera a saber qué evento, ¿no? Maratón por el bienestar cristiana, ¿no? Concierto cristiano, ¿no? Hermano, está yendo más a todas esas actividades que leer la Biblia, que estudiar la palabra, que orar, que doblar rodillas y buscar el Espíritu de Dios. ¿Me voy a entender? El Señor le dice a la iglesia, ¿verdad?, de Esmirna: yo conozco todas tus obras. Híjole, hermano, estamos en la mira del Señor. Recordemos que Dios es omnipresente, es la facultad del Dios eterno. Él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Recordemos ese pasaje. El Señor conoce, dice, todas las estrellas del cielo y a todas las llama, ¿por qué? Por su nombre. Amén. El Señor lo conoce todo. ¿Voy a entender? Así que el Señor también sabe cómo yo me desperté hoy por la mañana. Amén. ¿Y qué fue lo primero que yo pensé al abrir los ojos? Lo primero que yo hice al levantarme de mi cama. Amén. Todo lo que hice durante el día. El Señor sabe lo que yo hice cuando ese fulano vino y buscó contienda conmigo. Híjole, ¿será que el Señor se dio cuenta que me enojé y le respondí? ¿O que puse en práctica la Biblia? La palabra dulce apacigua ¿qué? La ira, ¿verdad? ¿Será que el Señor se dio cuenta que volteé la mirada y vi con los ojos que no debía haber visto a esa muchacha? Híjole, ¿verdad? No sé si ustedes se hayan puesto a pensar en eso, ¿verdad? Pero el Señor lo ve todo, ¿verdad? ¿Será que el Señor se dio cuenta que, aunque no lo dije, pero sí en mi interior, ¿verdad?, le deseé mal a esa persona? ¿Y por qué no? En un momento de ira, de enojo, hasta maldecí a esa persona. Aunque no lo dije, ni siquiera mis expresiones corporales lo mostraron, pero en mi corazón sí lo hice. Eso el Señor lo sabe. Por eso es que la entradita del verso 9, al ángel de la iglesia, al siervo, al maestro, le dice: yo conozco todas tus obras, ¿verdad? Nada se me escapa. Y esa es una verdad que el creyente tiende como que a olvidar, ¿verdad? Se le olvida que el Señor está viéndolo todo el tiempo. Escrito está: no matarás. Pero ya en tu corazón, con desearle mal, ya lo estás matando, ¿verdad? No desearás a la mujer de tu prójimo, pero en tu corazón ya pensaste, ya estás fornicando con ella espiritualmente. Proverbios también nos enseña: apártate, dice, de los hacedores de la maldad, ¿no? Que ellos desde que se levantan, dice, en su mente ya están maquinando cómo hacerle daño a alguien, ¿verdad? Y te invitan y dice: ven con nosotros, trae bolsas, porque vamos a ir a hacerle daño a aquel, ¿verdad? Y le vamos a quitar todo y nos vamos a llevar todas sus riquezas y lo vamos a consumir totalmente. Ellos hacen, todo el tiempo están pensando cómo hacerle daño a las personas, cómo conseguir beneficios a causa de ese daño, ¿verdad? Es terrible, ¿verdad, hermanos? Es terrible. Y ese mensaje, ojo, es tanto para las personas que están fuera de la iglesia como para las personas que estamos dentro de ¿qué? De la iglesia. Entonces en este momento nos estamos enfocando en los que estamos ¿qué? Dentro. Amén.
para mantenernos firmes, para saber dónde podemos flaquear y pedirle al Señor esas fuerzas necesarias para no caer en tentación, ¿verdad? Porque aquí el Señor me está diciendo, conozco todo lo que haces, todo lo bueno y lo malo. También el Señor ve todas esas horas que hemos pasado, ¿verdad?, orando para que el Señor abra el entendimiento y comprendamos la Escritura. También el Señor sabe cuántas horas hemos pasado tocando puertecitas, entregando trataditos, ¿verdad? El Señor sabe a todo lo que hemos renunciado por causa del Evangelio, ¿verdad? Sabrá el Señor si renunciamos o dejamos atrás un buen empleo, la posibilidad de un buen negocio, pero por causa del Evangelio no, eso yo me aparto. Yo estoy aquí para predicar el Evangelio. El Señor sabe que estamos en metro y no en Mercedes por causa del Evangelio, ¿verdad? Y que aún estando dentro de un servicio público, ¿verdad?, vamos ahí en el metro cantando coritos, ¿verdad?, y entregando trataditos, y con la Biblia en la mano, predicando el Evangelio, de día y de noche. Dice, meditarás en este libro de la ley, ¿verdad? Porque si así lo haces, todo lo que hagas, ¿qué? Prosperará. Amén. Amén. El Señor ve todo, hermanos. Así que continuamos y dice, lo segundo, y he visto, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Amén. O sea, no ha sido fácil, ¿verdad? Ha sido difícil tomar esas decisiones, ¿verdad? Dice la palabra que el Señor prueba la fe, ¿verdad?, como prueba la pureza del oro. Dice, el metal, dice, es puesto al fuego, y es puesto al fuego de tal manera que el metal se derrite, para que ya derretido del metal salgan todas las impurezas, ¿verdad?, y quede lo puro, lo genuino, lo que tiene valor. Al igual con el creyente es puesto, dice, como en el fuego, ¿verdad?, para que todas esas impurezas, ¿qué?, se vayan, queden fuera. Qué bendición yo cuando escucho a un hermano que dice, yo prefiero predicar el Evangelio que tener el empleo mejor del año, el salario que siempre quise. Es más, qué bendición cuando yo escucho a hermanos, mira hermano, yo antes me mataba por sacar buenas notas en la universidad y ser siempre el primero. Y ahora eso realmente ya no gobierna mi vida. Lo que gobierna mi vida es Jesucristo, es el Evangelio. A hermanos que me han dicho, ¿verdad?, en las reuniones en las que el Señor me ha permitido también, hermano, yo he renunciado a las empresas, ¿verdad?, porque me dediqué al Evangelio. Y uno dice, qué bendición porque no es el hecho de dejar lo material y dejar todas esas cosas, es el hecho de que si el Señor les pide algo, no ponen pero. ¿Me van a entender? Qué bendición. Ya el Señor ocupa el lugar que le merece, que le corresponde. Pero para que eso suceda, hermanos, híjole, hay que ser puestos en fuego, hermanos. Pruebas, tribulaciones, contiendas. Algunos hermanos hasta prisión han ido a parar por causa del Evangelio, y aún así siguen predicando la sana doctrina. Gloria a Dios. ¿Cuántas tribulaciones hemos pasado? El Señor sabe que las hemos pasado. Amén. Sigamos, dice, y he conocido también tu pobreza. La escasez. Ahí también el Señor ha estado. No crea que porque nos ha ido mal el Señor nos dejó. ¿Verdad? El Señor está también en medio de la escasez, hermano. Dice, pero tú eres rico. Está la aclaración. ¿Por qué es rico un pobre, hermanos? Porque aún no teniendo nada, tiene todo. La vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Cuán difícil, decía el Señor Jesucristo, va a ser para un rico entrar en el reino de ¿qué? De los cielos. Es más fácil que un camello, dice, entre por el ojo de una aguja, a que un rico entre en ¿qué? En el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el lugar de Dios para el rico regularmente, ¿verdad?, lo ocupan
las cosas materiales, las riquezas, el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Cuán difícil, ¿verdad? Pero ¿qué dijo el Señor de aquella viuda humilde, verdad? Por cuanto ustedes, dice, han traído de lo que les sobra, ¿verdad? Esta viuda pobre, dice, ha dado todo lo que tiene. ¿Quién tiene recompensa en los cielos? Esta viuda pobre. Así como ella tienen que ser ustedes, decía el Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Gloria a Dios. Continuamos la lectura, dice: y la blasfemia, dice, de los que dicen ser judíos y no ¿qué? Y no lo son. Háblese los maestros. Y las blasfemias, dice, que se disparan todos los que dicen ser maestros, pero no ¿qué? Pero no lo son, ¿verdad? Ahí él está hablando a la congregación. Si no son ¿qué? A ver, hermanos, leamos eso último. Si no son sinagoga de ¿qué? De Satanás. ¿Ven cómo está dividido el pueblo de los creyentes verdaderos y los que se apartan del Señor? Totalmente dividido, ¿verdad? ¿Cómo llama el Señor a los falsos creyentes? ¿O cómo llama el Señor a los que le desprecian? Sinagoga de ¿qué? De Satanás. Uy, qué delicado, ¿verdad? El Señor Jesucristo visitaba las sinagogas. De hecho, era el maestro de la ley. Él era maestro de la ley. Cuando comenzó su ministerio, poco a poco se fue apartando de las sinagogas. Los últimos capítulos de los evangelios, el Señor ya no entraba en sinagogas. ¿Se da cuenta de eso? Al principio, incluso el primer discurso registrado en los evangelios del Señor Jesucristo fue dentro de una sinagoga, el libro de Isaías. ¿Puede entender? Posteriormente ya el Señor condenaba y señalaba a los falsos maestros y nunca más volvió a ingresar a una ¿qué? A una sinagoga, a un edificio, pues a una iglesia, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? ¿Por qué el Señor ya no entró a una sinagoga? ¿Vas a entender? Él lo llama aquí mismo, sinagoga de ¿qué? De Satanás, porque en ese lugar predican cualquier cosa menos el evangelio de ¿qué? De salvación, ¿verdad? Yo le hago una pregunta a los creyentes que me dicen: es que yo sí creo en la sana doctrina. Me dice, bueno, vamos a pasarle el filtro. ¿Qué pregunta le puede usted hacer a alguien que dice que predica la sana doctrina? Ok, ¿cuál es la esperanza de un creyente verdadero? ¿Cuál es la primer esperanza, digamos? La principal. ¿Cuál? No. La esperanza es aquello que el creyente espera en el Señor, ¿verdad? ¿Cuál es cuál es aquello por lo cual el creyente espera en el Señor? ¿Cuál es la promesa principal, pues, para el creyente verdadero en nuestra época? ¿Cuál sería? Y ahí se las dejo. Es, hermanos, el arrebatamiento. El creyente verdadero espera el arrebatamiento de la iglesia, porque es la mayor promesa que el Señor Jesús le ha dado al pueblo cristiano, al pueblo creyente. Porque la Biblia nos enseña que el arrebatamiento sucede previo a los eventos que se denominan la gran ¿qué? La gran tribulación. Ya lo vamos a ir estudiando. Es una promesa de la salvación de la condenación de la tierra y de todos sus habitantes. En otras palabras, nosotros no vamos a ver esa perdición del mundo, ¿me van a entender? Entonces, las cosas terribles que van a suceder en la gran tribulación, nosotros vamos a ser quitados, dice, por amor del Señor. Entonces, ¿qué es lo que está esperando el creyente verdadero? Lo que espera es el arrebatamiento, porque con el arrebatamiento también predica que el Señor Jesucristo resucitó y vuelve por segunda vez. Amén. Con el arrebatamiento también damos testimonio de la vida eterna. También damos testimonio del perdón de los pecados. ¿Se da cuenta cómo todo se encierra en una sola cosa? Y cómo todo le da la gloria, la honra a quien se lo merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Continuamos leyendo. Y dice, verso 11. Verso 10. No temas en nada lo que vas a ¿qué? A padecer.
El Señor nos está preparando a través de este mensaje para los acontecimientos que venideros. Y nos está anticipando que por causa del Evangelio vamos a sufrir ¿qué? Tribulaciones. Y vamos a ser acechados. Y vamos a ser señalados. ¿Verdad? El Señor Jesús decía, alégrense, dice, cuando los persigan, los señalen, porque así le pasó a quienes, a los que los antecedieron, los profetas, ¿verdad? Alégrense por causa de qué, del Evangelio, porque si eso les sucede, entonces, ¿verdad? Ustedes son amigos del Señor. Por ser amigos del Señor somos enemigos de quién? Del mundo. Y por cuanto somos amigos de Jesucristo, por cuanto le amamos, el mundo que nos aborrece, dice la palabra, nos rechaza. Entonces el Señor le decía al ángel de la iglesia, no tengas miedo de nada de lo que pueda sucederte, ¿verdad? En el futuro. He aquí, dice, el diablo. ¿Quién, hermanos? ¿Quién? Satanás, el enemigo. El diablo, dice, echará a algunos de vosotros en la cárcel. O sea, aquí se evidencia que el diablo odia con un odio acérrimo, ¿verdad?, al creyente verdadero. Porque el que practica la doctrina verdadera, el que ama al Señor, ¿verdad?, y le obedece, se declara públicamente enemigo de Satanás. Pero si usted no lo sabía. La pregunta, ¿será que Satanás va a estar contento con un creyente verdadero? Es el principal objetivo de Satanás, destruir al creyente verdadero. Porque ese, dice, va a ser fortalecido en el espíritu para pregonar el evangelio de la verdad, y por causa de ese pregón, por causa de esa prédica, miles pueden llegar a salvarse conforme al propósito del Señor. ¿Qué le pasó a los apóstoles en el Pentecostés? A ver, recuérdense. Persecuciones, señalamientos, pero una vez cayó el Espíritu Santo en los apóstoles, ellos vinieron y predicaron el evangelio. ¿Cuánta gente se convirtió el primer día, hermano? 5,000 personas. Imagínense, 5,000 almas arrebatadas de las manos del enemigo en un solo día. Gloria a Dios, ¿verdad? Segunda conversión masiva, ¿cuántos fueron? Si se recuerdan, 3,500, si no me falla la memoria, sin contar mujeres ni niños, arrebatados de las manos del enemigo por causa de un creyente ¿qué? Verdadero. O sea que Satanás va a estar detrás de esos, ¿verdad? Dijo Satanás, a este se le convierte en 5, 6,000, 20, si los dejo seguir predicando, y en un abrir y cerrar de ojos todos van a ser cristianos. ¿Verdad? Entonces les vamos a meter ahí contienda, les vamos a meter. Fíjense, hermanos, que hay una investigación que proviene precisamente de un personaje llamado Agustín de Hipona, por si ustedes no sabían. Agustín de Hipona es el precursor de lo que hoy modernamente conocemos como el G12, ¿sí? Agustín de Hipona era un clérigo, ¿no? Era un sacerdote jesuita, católico. Y él tuvo una visión, dice él, ¿verdad?, donde el Señor se le reveló y le dijo que él tenía que escoger a 12, ¿verdad? Gracias, hermanito. Él tenía que escoger a 12 para que esos 12 gobernaran a otros 12 y así sucesivamente. Y hay evidencia y hay documentación en que una de esas reuniones, ¿verdad?, ecuménicas, porque después surgió el tema ecuménico internacional, ¿verdad? Estaban sentados los jesuitas, hermanos, es impresionante. Estaban sentados los jesuitas y estaba sentado un personaje, me reservo el nombre, ahí lo vamos a ver más tardecito, pero este señor era el presidente, imagínense, era el presidente de la iglesia, ¿verdad?, satánica a nivel internacional. Y el jesuita en esa reunión dijo, híjole, hay muchos evangélicos, ¿verdad? Hay demasiados evangélicos, algo hay que hacer para que esto se detenga, porque esto está causando división en la iglesia católica. La gente se nos está yendo.
Y el satánico vino y le dijo: estás cometiendo un gran error estratégico, ¿verdad? Porque estás tratando de atacar la iglesia evangélica desde fuera, ¿verdad? Lo que tenés que hacer, le dijo, es atacar la iglesia desde ¿qué? Desde adentro. Entonces, desde ese momento fue que surge, digamos, el apogeo de lo que hoy conocemos como el gobierno de los 12. El objetivo de ese sistema es, por decirlo de esta forma, infiltrar dentro de la iglesia supuestos líderes, ¿verdad?, que tuerzan la doctrina, porque es más fácil que un evangélico escuche a otro evangélico a que un evangélico escuche a un sacerdote, ¿sí o no? Entonces, pongámosle ahí a un disque, ¿verdad?, pastor X, y que tuerza la doctrina, y ahí nos vamos, ¿verdad? Tiempo después, un periodista, ¿verdad?, también vamos a dar en su momento los nombres, ¿verdad?, periodista viene y entrevista a uno de los 12 de este Hipona, ¿verdad? ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? Y dice: porque queremos que porque así nos llaman, ¿verdad?, que los hermanos que rechazados, ¿cómo es que nos dicen? Los hermanos separados, ¿verdad?, se den cuenta, ¿verdad?, y regresen a la iglesia católica. Y si no regresan, por lo menos los confundimos, ¿verdad? Es verídico, está debidamente documentado. Y a raíz de ello hay una seria investigación donde se documenta que dentro de la rama de los jesuitas, dentro del Vaticano, híjole, hermanos, hay un tema de ocultismo terrible, ¿verdad? Terrible. Lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿verdad? Hay que darle contexto al tema. Lo que estamos hablando acá es que Satanás, ¿verdad?, va a atribular al verdadero creyente y va a hacer todo lo posible para que el verdadero creyente se tuerza, ¿verdad? Y va a hacer de todo, ¿verdad? Lo va a difamar, lo va a perseguir, lo va a persecuciones, incluso lo va a meter hasta en la cárcel, ¿verdad? Le va a poner adelante, ¿verdad?, falsos maestros, falsos apóstoles, ¿verdad?, que Apocalipsis dice, serán, dice, tan poderosos que van a hacer caer incluso hasta fuego del cielo con tal de engañar a la gente, ¿verdad? Imagínense qué terrible. Y todo eso lo va a hacer el enemigo con tal de que nosotros, creyentes fieles, ¿verdad?, caigamos, nos separemos. Por eso es que en el verso 10 el Señor le dice al ángel, ¿verdad?, una aplicación para nosotros como maestros, que vemos todo esto todos los días: no temas en nada de lo que vas a ¿qué?, a padecer en el futuro. No tengas miedo. Vas a ver cosas terribles, pero no tengas miedo, ¿verdad? Vas a tener pruebas terribles, pero no tengas miedo. Sé fuerte, sé valiente, ¿verdad? Continuamos leyendo, dice: y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, dice. Hasta la muerte. Y yo te daré ¿qué? A ver, hermanos, leemos todo eso juntos, ¿verdad? Y yo te daré ¿qué? La corona de ¿qué? De la vida. ¿Cuál vida, hermanos? La vida eterna. Amén. Por ahí yo les mencionaba acerca de un reformador de la iglesia, John Hus. John Hus fue acechado en el tiempo de la Inquisición. Según los estudiosos bíblicos, John Hus es uno de los 5 hombres de la historia. Usan este término, ¿no? Es uno de los 5 hombres más ungidos de la historia. Porque a John Hus, al igual que a los apóstoles, se le convirtieron miles de personas, ¿no?, a causa del evangelio que él predicaba, a causa de las predicaciones de John Hus, ¿verdad? ¿Y qué tipo de predicaciones? Imagínense, para que el Vaticano viniera, lo tomara preso en el tiempo de la Inquisición, lo amarrara y lo pusiera, digamos, lo amarraron a un palo, no a un poste, porque lo llevaron a la hoguera, ¿verdad? ¿Cuál fue el delito? Según los católicos, la blasfemia, ¿no? Pero John Hus predicaba la sana doctrina, ¿verdad? Le daba duro a la iglesia, bien duro. Y dice la historia que John Hus, cuando prendieron fuego, ¿verdad?, a la hoguera y lo comenzaron a quemar vivo, los clérigos de la Inquisición le dijeron: John, ¿verdad?,
niega a ese Dios del cual predicas y dile a toda esta gente que los engañaste y así salvarás tu vida. Imagínense, está debidamente documentado, ya lo vamos a sacar a luz. ¿Cuál fue la respuesta de John Hus? Prefiero herirlos, dice, con la verdad, que matarlos, dice, con la mentira. Qué palabra, ¿verdad? Y me conmuevo. Bien, dice la historia que John Hus, ¿verdad?, siendo quemado, gritaba: ama la verdad, muere por la verdad, defiende la verdad, adora la verdad al Señor hasta la muerte. Y ¿sabe qué me conmueve, hermano? Que aún en medio de la muerte, ese hombre de Dios no negó su fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? Dice, hoy dice, le estaba hablando al Vaticano, ¿no? Hoy estás matando a un pato, ¿verdad? Dentro de 100 años, dice, vas a batallar, dice, vas a tener guerra con un cisne, al cual no podrás ni apresar, ni podrás matar. Impresionante, hombre de Dios. ¿Sabe? La historia es increíble, es impresionante, porque 100 años después nace en esta tierra Martín Lutero. Martín Lutero era alemán, y en alemán el nombre de John Hus, ¿sabe qué significa? Significa paz. Es impresionante cómo el Señor, ¿verdad?, casa a los hombres de Dios. Y sabe, el nombre de Martín Lutero en alemán, uno de sus significados es cisne. Amén. ¿Y acaso lograron apresar a Martín Lutero? No lo apresaron, hermanos. La Inquisición lo persiguió incansablemente hasta que el día en que lo iban a apresar, ¿verdad?, en aquel entonces esa nación tenía un rey, y el rey dijo: no hallo, ¿verdad?, ninguna falla en este hombre, y por cuanto es alemán, entonces le debo protección porque es parte del pueblo al que yo, ¿verdad?, protejo. Amén. Así que, Vaticano, si quieres a Martín Lutero, primero tienes que pasar por el reino, ¿no? Como quien dice, si quieres agarrar a este, nos echamos guerra entre usted y yo, ¿verdad? ¿Se imagina qué protección la del Señor? ¿Qué respaldo del Señor? ¿Verdad? Y Martín Lutero murió en su vejez, ¿verdad? Y él fue uno de los principales precursores, hermano. A causa de Martín Lutero es que hoy tenemos este canon. Gloria a Dios. Una labor tremenda la de ese hombre de Dios, ¿verdad? La pregunta es, si el Señor demanda eso de nosotros, ¿verdad?, ¿cuántas personas hoy en día están dispuestas a llevar la fe a ese hombre, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a terminar leyendo. Versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda, ¿qué?, de la segunda muerte. Así que no hay que tener miedo, hermano. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en la fe, ¿verdad? Tiempos en los que incluso hasta nuestra propia fe es puesta a prueba, ¿verdad? Pero si el Señor ha tenido misericordia y nos ha abierto el entendimiento y nos ha traído a un lugar donde se predica la sana doctrina, es una gran responsabilidad, es un gran privilegio ir allá afuera y predicar la sana doctrina, hermanos, sin temor a lo que nos pueda pasar. Tenemos dos grandes ejemplos, los acabamos de mencionar: John Hus y Martín Lutero, ¿verdad? Es una época moderna, no vivieron en el tiempo de Jesús. Aún así, ellos defendieron la fe. Dice, qué bendición de aquellos que aún sin ver, dice, ¿verdad?,
creyeron. Estaba hablando de nosotros, de la gente de los últimos tiempos, hermano. ¿Sí? Así que el mensaje de la iglesia de Esmirna es: el Señor conoce todas nuestras pruebas, conoce todas nuestras tribulaciones, conoce todas las persecuciones. Incluso el Señor conoce todas las pruebas y persecuciones que están por venir a causa del Evangelio. Pero nos da dos premisas. La primera es: no temas, ¿verdad? Porque es el Señor el que te protege, ¿verdad? Ya hemos leído anteriormente: el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿qué? De los que le temen y de los que le obedecen, ¿verdad? Y si así lo hacemos, hermanos, dice la recompensa, ¿verdad? Que al que venciere no sufrirá de ¿qué? De la muerte que segunda. O sea que al que venza le espera la vida eterna, hermanos. Amén. Al que venciere, dice, le espera una eternidad contemplando, ¿verdad?, al Dios vivo. Qué glorioso, hermano. Así que los invito, hermanos, a que defendamos la palabra y que le pidamos al Señor las fuerzas necesarias para ser esos hombres y mujeres, ¿verdad?, que el Señor espera y desea que nosotros seamos, ¿verdad? Amén. Sin temor a nada, hermanos, sin temor a nada, ¿verdad? Porque bien dice por ahí un precursor de la iglesia, ¿verdad? Ustedes pueden matarme, ¿verdad?, y destruir mi cuerpo, pero mi espíritu, amén, es del Señor. Amén. Bueno, pongámonos de pie. Terminamos con la segunda iglesia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, porque nos has permitido, Señor, disertar un poco más acerca de tu maravillosa y gloriosa palabra, Señor. Hemos aprendido, Señor, más acerca de ti, más acerca de tu Hijo amado Jesucristo, más acerca de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, gloria sea a ti, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos permita, Señor, predicar la sana doctrina, el Evangelio de Jesucristo, que podamos, Señor, ser instrumentos de tu paz, para que todas aquellas personas, Señor, que no han venido a los pies de tu Hijo, Señor, puedan venir conforme a tu propósito, conforme al tiempo que tú tengas destinado para cada una de esas vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre en esas vidas para que puedan estar aquí, Señor, entregando esos corazones, cambiando sus vidas, Señor. Oh, te alabamos, te alabo, Padre. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Bendícelos, protégelos, guárdalos a donde quiera que ellos vayan. Dales las fuerzas, Señor, necesarias para que puedan continuar en esta labor, para que continúen en este camino, que se den cuenta, Señor, de las grandes recompensas a causa del Evangelio, Señor, y que se den cuenta, Señor, del poder del Dios al que ellos sirven, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.